Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar a trabajar con la estimación del error a través de fórmulas en el polinomio de Taylor. Decíamos que era importante poder realizar o encontrar una forma que estableciera el error entre el valor exacto y el valor aproximado, que es el que me genera este polinomio de Taylor, ¿verdad? Bueno, y también habíamos dicho que teníamos una definición, en este caso es un teorema, ¿verdad? Para el cual se escribía, o se escribe mejor, la fórmula de Taylor para el error, ¿cierto? De grado n, de la manera que aparece acá mencionada, es decir, como una integral. Habíamos analizado el caso del error de orden 1, ¿verdad? Pero acá ya nos proyectan esa integral que nos definían a través de otro teorema y nos están diciendo inmediatamente cómo debería ser la forma del error de orden n basado en esa integral. ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, pues para poder encontrar el error, ¿cierto? Respecto al polinomio que nosotros estemos trabajando, al grado del polinomio que estemos trabajando, y poder establecer cuál sería esa diferencia entre el valor estimado y el valor real. Bien, pero tenemos unas limitaciones con esta forma. Y es, supongamos, una función, ¿verdad? Es decir, podemos suponer, no sé, la función, una que hemos utilizado con mucha regularidad, que es la función f de x igual a e a la x, esta función exponencial, y estamos hablando de alrededor de 0, ¿no? Alrededor de a igual a 0 para esta forma. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, definido. Nosotros tenemos nuestro polinomio de Taylor de orden n en este caso, ¿cierto? Y pues lo habíamos también definido como el operador. Habíamos dicho que el operador de Taylor de orden n de esta función Euler a la x, ¿cierto?, estaba determinada mediante la sumatoria, ¿cierto?, para los valores de k que empiezan en 0 y van hasta n, ¿verdad? Y recuerden que teníamos la forma x a la k partido entre un k factorial. Ahí tenemos la forma generalizada del polinomio de Taylor de grado n, o dicho en otros términos, del operador de Taylor de orden n. Bien, si teníamos que calcular algún valor para la función exponencial, pues con la fórmula de orden 1 lo podríamos hacer, y de hecho lo hicimos, ¿verdad? Pero eso siempre y cuando el operador fuese de orden 1 o el grado fuese de orden 1. ¿Qué pasa si en este caso ya nos están pidiendo calcular un valor específico? Por ejemplo, cuando x valga 1, la función, ¿cierto?, que inmediatamente es encontrar el valor de Euler, que ya sabemos aproximadamente cuánto vale, ¿cierto? 2,71. Bueno, es un número irracional, entonces tenemos una expansión decimal infinita. Bien, ahora tenemos la duda de cuál sería la forma generalizada del error para este caso, es decir, para la función exponencial. Habíamos hablado de un error de orden 1 y lo pudimos comprobar. Bueno, pues si en este caso estamos hablando de cuál sería la forma generalizada del error de orden n, ¿cierto?, y hablamos propiamente en este caso en el punto 1, ¿correcto? Pues tenemos que decir inmediatamente que esto debe ser igual
según la forma que nosotros acabamos de evidenciar, aquí tenemos en nuestra fórmula del error, ¿verdad? A1 sobre n factorial por la integral entre el valor a, dijimos que alrededor de 0, ¿verdad? Y hasta nuestro valor x, que en este caso el valor solicitado es 1. La integral evaluada entre 0 y 1, ¿cierto? De nuestro valor x, que en este caso vale 1, menos t elevado a la enésima potencia, ¿cierto? Multiplicado por la derivada enésima más 1 de nuestra función y evaluada en t, todo esto por supuesto respecto a t. Bien, démonos cuenta que ahí ya tenemos en este caso la forma generalizada del error, ¿cierto?, de orden n para la expresión e a la x, propiamente para la expresión e a la 1, es decir, para el número Euler. Si ya nos dicen, bueno, calculen el error que se genera cuando se hace a través de la aproximación del polinomio o el operador de Taylor de orden 10, pues lo que tenemos que hacer es inmediatamente cambiar en esta integral el n por 10. Pero bueno, ya además de eso tenemos conocida cuál es esta derivada de n más 1 de esta función, ¿verdad? Nosotros sabemos que las derivadas, y ya lo habíamos hecho con antelación, precisamente para generar el operador o el polinomio de Taylor de la función exponencial, sabemos que en ese caso, por ejemplo, la primera derivada de nuestra función pues es e a la x, la segunda derivada vuelve a ser e a la x, y de esa misma manera, ¿cierto?, de manera sucesiva, sabemos que nuestra derivada de orden enésima de la función, ¿cierto?, respecto a x, pues sigue siendo la función e a la x. O sea que si calculamos la función enésima más 1, pues el comportamiento de esta función, ¿cierto?, en derivada enésima más 1 de x sigue siendo la misma función e a la x. Bien, pues teniendo en cuenta que esta función, ¿cierto?, tiene derivadas continuas por lo menos hasta n más 1. Dicho de esa manera, pues podemos decir en esta expresión que el error de orden n, ¿cierto?, en el punto x igual a 1 para esta función pues viene siendo 1 sobre n factorial de la integral que va desde 0 hasta 1, y aquí tenemos la expresión 1 menos t elevado a la n, donde ese n es el valor, ¿cierto?, de ese polinomio, y la derivada enésima, ¿cierto?, que en este caso ya sabemos que es Euler, o sea, en este caso tenemos e a la t de t. Creo que ustedes ya se van a dar una idea de cuál debería ser el desarrollo de esa integral, ¿cierto? Y estamos teniendo en cuenta esta función, es decir, estamos teniendo en cuenta la función e a la x, que en últimas el comportamiento de sus derivadas me está generando igualdad con su función, entonces no tenemos mayor inconveniente en ese caso. Ahora, para lo anterior volvemos a tener la cuestión ahí: ¿qué tan importante, cierto, va a poder ser efectuar a partir de esa ecuación la estimación de este error que nosotros estamos mencionando? Pues ahora imagínense, ¿cierto?, que en este caso esta integral esté evaluada para cuando n vale 10, supongámoslo así. Es decir, supongamos que nos están pidiendo cuál es el error que se genera al aproximar la función mediante un polinomio de grado 10 del número de e, o sea, cuando x vale 1. Pues entonces nosotros podemos saber que si n en este caso
vale 10, o sea, es un polinomio de grado 10, pues inmediatamente nuestro error se va a convertir en un error de orden 10, ¿cierto? Para la cantidad 1, que es el valor en x, de la expresión sigue siendo la integral que va desde 0 hasta 1, ¿sí? En este caso de 1 menos t todo elevado a la 10 por e a la t de t. Ahí deberíamos tener la forma generalizada. ¿Cuál sería, digamos, la otra forma de encontrar ese error? Bueno, pues la otra forma de encontrar ese error podría ser inmediatamente expandir nuestro polinomio de grado 10, reemplazar la x por el valor 1 y en ese caso inmediatamente realizar las operaciones que se nos presenten para, ¿cierto?, el caso de el x igual a 1. Pero pues la idea es poder encontrar una forma generalizable que me dé el resultado de ese error. Bueno, aquí tenemos, digámoslo así, esa forma, pero pongámonos a pensar, el desarrollo de esta integral que aparece en pantalla, pues digámoslo que no puede llegar a ser difícil, ¿verdad? Pero podría ser muy tedioso, dado, ¿cierto?, la cantidad de integrales que se generen a partir de esta misma. Claro, con el ordenador es un problema que se puede solucionar, ¿cierto? Pero de manera manual, pues vamos a tener un proceso largo. Bien. Ahora bien, si pudiésemos tomar otras anotaciones aparte del error, es decir, si me hacen preguntas acerca del error, en donde me pidan estimar, acotarlo o simplemente poder encontrar cuál debería ser el valor, o mejor, cuál debería ser el grado del polinomio para que el error tenga cierta cantidad, pues también tendríamos entonces que tomar en cuenta otras connotaciones del error. Bien, es así como en ese caso podemos dar la siguiente definición. Pero antes quiero saber si ahí tienen alguna pregunta. Profe, por qué no le pone 1 sobre n factorial? Ah, disculpen, correcto, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. En esta fórmula hace falta 1 sobre n factorial, o sea, en este caso 1 sobre 10 factorial, que afecta directamente a la multiplicación de la integral. Muchas gracias, Cristian. Es decir, acá tenemos esos 10 de 1 igual a 1 sobre 10 factorial. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Perfecto, bien. Entonces, observemos el siguiente teorema. Si la derivada enésima más 1 de f satisface las desigualdades, entonces, voy a continuar el teorema. Entonces, en este caso, se puede generar el error de Taylor acotado como se presenta aquí. Bien, entonces lo dividí de esa manera para poder, digamos, desglosar lo que tiene que ver con lo que aparece acá y lo que aparece acá. Pero bueno, bien, en ese caso, teniendo este teorema de esta manera escrito, ¿cierto? Aquí vamos a agregar una nota adhesiva para completar la expresión. Entonces tenemos la expresión que está ahí. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, esa expresión de dónde aparece, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a poder obtener esa expresión que aparece ahí de la expresión que aparece acá? Ten en cuenta que en últimas esa expresión va a ser muy útil porque nos está diciendo que el error está acotado, o sea, tiene un valor, ¿cierto?, que lo trunca por encima o lo trunca por debajo, es decir, en exceso y en defecto, ¿sí?
También podríamos encontrar, digamos, otras expresiones a través del operador o el error del polinomio de Taylor. Eso lo vamos a ver a continuación. Sí, y podemos establecer también, digamos, el valor absoluto, que también termina siendo un acotamiento a ese error. Bien, entonces partamos de lo que tenemos en ese teorema, ¿sí? Para poder determinar lo que tenemos aquí como conclusión, que es esta circunstancia, este acotamiento de este error. Entonces, bien, inmediatamente voy a partir de la expresión que tengo acá, ¿cierto? Y lo importante es tener en cuenta que la derivada enésima más 1, en últimas lo que me está diciendo de la función sobre la cual estemos trabajando, por supuesto, en últimas lo que me está diciendo es que esa función enésima más 1, esa derivada, perdón, de esa función, esa derivada enésima más 1, debe estar acotada. Eso es lo que me están diciendo, miren. Una m minúscula debe ser mayor que esta y una m mayúscula debe ser menor que esta. Puede ser mayor o igual o menor igual. Bien, entonces construyamos a partir de esa expresión que aparece ahí, pues la expresión que teníamos al final en el anterior teorema, ¿verdad? Que es el acotamiento. Entonces observe que a partir de esta función, voy a escribirla aquí, la derivada de orden enésima más 1. Acá tengo esa derivada. Entonces, la derivada de orden n más 1, ¿cierto? En un punto t, bueno, en la variable t en este caso. Y me va a decir, bueno, esto va a ser menor o igual que este valor de m mayúscula, que es el que está acotando por encima, pero asimismo va a ser menor o igual, perdón, mayor o igual y menor o igual, ¿cierto? Que un m minúscula. Ok, bien. Debemos llegar a la conclusión de lo que tenemos acá. Entonces, si ustedes observan, aquí podemos realizar inmediatamente para esto, podemos inducir a la expresión del error, ¿cierto? Entonces, volvamos a observar cuál es la expresión del error. Miren, tiene esta forma. Entonces, para que esto se vuelva, para que esta derivada de orden n más 1 termine siendo un error, ¿cierto? Pues debe estar acompañada en producto, miren, por x menos t a la n, ¿cierto? Debe estar integrada bajo estos límites de integración y debe estar multiplicada por 1 sobre n factorial. Entonces, des en cuenta que podemos hacer ese proceso inmediatamente sin alterar la desigualdad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los valores que estamos incluyendo ahí son mayores que a. Por eso aquí aclara en la primera instancia que x debe ser mayor que a y nos presenta otra forma en el caso en que x sea menor que a. Entonces escribamos eso, ¿cierto? Entonces, si recordamos lo que nos decía en el caso anterior, ¿qué tenemos para poder inducir a la fórmula del error, verdad? Lo que tenemos para poder inducir a ella es que esa derivada de orden n más 1, pues primero que todo, ¿cierto? Para poderse ser como el error, debe estar acompañada en un producto por la forma x menos t, ¿cierto? Que es lo que teníamos, elevado a una potencia n. Ten en cuenta que este es un producto siempre y cuando no me afecte, es decir, aquí como va a estar evaluado el punto A, entonces por eso decimos si x es mayor que a, esta desigualdad no está afectada. Entonces, para que no haya afectación en la desigualdad, ustedes saben que debo multiplicar, ¿cierto? También x menos t a la n por este lado y nuevamente aquí x menos t a la n. Bien, ya estoy construyendo un poco más esa expresión. Ahora bien, aún así no tengo todavía la expresión que necesito para poder llegar al error, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? En este caso, des en cuenta que esta expresión, pues primero que todo, debo integrarla y multiplicarla por un factor que es 1 sobre n factorial. En ese caso lo puedo hacer libremente, ¿cierto? Sin alterar, dado que los valores que me pueden alterar son el valor de a, que está jugando inmediatamente sobre la variable t. Entonces, dicho de esta manera, ¿cierto? Yo puedo escribir que esa expresión
multiplicada o modificada, así como lo estoy diciendo, por 1 sobre n factorial. Y aquí no tengo problema porque n factorial no va a ser 0, ¿verdad? Integral, inmediatamente podemos hablar aquí de la integral, ¿cierto? Entre el valor a y nuestro valor x de la expresión x menos t elevado a la n por la derivada enésima más 1 de la función t respecto a t, y pues eso va a ser menor o igual, ¿cierto?, a la misma expresión que tenemos al lado derecho, pero con las modificaciones que hicimos al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las modificaciones que hicimos al lado izquierdo? Pues dijimos que esto era 1 sobre n factorial por la integral entre a y x de nuestra m, que es un valor constante, también puede quedar por fuera de la integral, ¿verdad? Es decir, lo podemos poner en ese caso aquí. Entonces podemos decir que aquí está nuestra m, ¿cierto? Y entonces aquí me quedaría la integral de x menos el t potencia n respecto a t. Y a nuestro lado izquierdo también obviamente lo va a afectar, entonces toda esa expresión va a ser mayor o igual, y entonces tenemos nuevamente 1 sobre n factorial de nuestra integral entre a y x, ¿cierto? A y vuelve y juega. Aquí vamos a poder escribir este valor m, que es constante, de una vez fuera la integral, haciendo uso de las propiedades de la integral, el valor m, ¿sí? Y aquí tenemos la integral de x menos t potencia enésima de t. Bien, ahora, si se dan cuenta, esto inmediatamente ya es la definición del error. Lo podemos ver acá, ¿sí? Ahí podemos observar que esa es la definición del error. E sub n de x es 1 sobre n factorial, integrar entre a y x de x menos t a la n, f derivada enésima más 1 de t de t, correcto, que es la que estamos trabajando. Aquí está a, entonces esto ya podemos decir con libertad que es el error de orden n en el punto x, ¿cierto? Y pues esto va a ser menor o igual que esta m, ¿cierto?, por 1 sobre la n factorial de la integral que va desde a hasta x, ¿cierto?, de x menos t elevado a la n respecto a t, y a su vez esto es mayor o igual que, en este caso tenemos la m por 1 sobre n factorial de la integral, de esa integral que va entre a y x de x menos t, ¿cierto?, potencia enésima respecto a t. Entonces, pues nada, recuerden que tenemos que llegar a la expresión que tenemos a continuación. Bueno, pues entonces eso quiere decir que tenemos que, observen que aquí estamos teniendo exactamente la misma integral, ¿verdad? Los únicos valores que cambian son el valor de m y el valor de m minúscula y m mayúscula. O sea que tenemos que visualizar cuál sería el desarrollo de esa integral, ¿correcto? Pues para ese caso no es difícil verla, entonces podemos, a ver si la escribimos por acá. Voy a agregar por acá un espacio aparte, y sobre él inmediatamente vamos a decir cuál sería el desarrollo de esa integral. Es decir, en este caso estamos observando o queremos saber cuál es la solución de la integral que va desde el punto a hasta x de x menos t a la n respecto a t, ¿sí? Entonces ahí nos conviene hacer una sustitución, ¿sí? Una sustitución de qué tipo. Vamos a decir que u en este caso va a valer exactamente x menos t
¿cierto? Inmediatamente sabemos que du pues va a ser equivalente a menos de t, ¿no? Haciendo uso de la definición. Por tanto, esta integral pues nos va a quedar igual, ¿sí? Aquí podemos ver entonces la integral que va, en este caso ya no iría desde a, ¿cierto? Dado los límites, sino desde 0, y aquí iría hasta x menos a, ¿correcto? Y aquí me quedaría en este caso u a la n respecto a de u. Perfecto. Entonces en ese caso tenemos inmediatamente que podemos evaluar nuestra integral y nos daría en este caso u a la n más 1, ¿verdad? Sobre n más 1, y si evaluamos entre x menos a o entre 0 y x menos a, tenemos una diferencia en donde el segundo término nos va a dar 0. Entonces inmediatamente eso nos quedaría convertido, bueno, aquí lo vamos a escribir como u a la n más 1, ¿cierto? Todo partido entre n más 1, una integral que está definida entre el valor 0 y x menos a. Por lo tanto, si lo evaluamos inmediatamente, pues ahí ya podemos ver que u es, en este caso, x menos a elevado a la n más 1. Perdón, profe, no entendí por qué en la integral queda aquí menos a. Sobre n más 1. Cambiando los límites de integración, Oscar. Observe la sustitución que se hace. Entonces, si arrancamos a partir del 0, entonces tenemos que x nos convierte en x menos a. O sea, da la sustitución, ¿no? Para los límites de integración. Es como una traslación, ¿me hago entender? Digamos que estamos trasladando supongamos que estamos trasladando hacia cierto punto este valor, ¿no? Entonces el a. Entonces si trasladamos a 0, pues inmediatamente eso también se me va a trasladar, ¿correcto? Bien, entonces en este caso, pues miren, ya inmediatamente aquí tenemos que bajo esa integral tenemos que e sub n de x va a ser menor o igual que sm, ¿cierto? Y el resultado de nuestra integral, que era la que estábamos buscando, en este caso que nos dio x menos a elevado a la n más 1, todo sobre, aquí todo sobre n más 1, y por este lado pues nos va a quedar que esto va a ser mayor o igual que el valor m minúscula, pero nuevamente por el factor x menos a, todo elevado a la n más 1, ¿cierto? Y todo esto dividido entre n más 1. Pero esto bajo la condición de que el valor de x sea mayor que el valor de a, para que no me vaya a afectar la desigualdad. Si se dan cuenta, si el valor de x es menor que el valor de a, entonces me afecta la desigualdad porque ya infiere en el signo dependiendo del valor de la n. Por eso aparece esta expresión que está acá, ¿sí? Así como lo aparece acá. Entonces inmediatamente, a partir de ahí, obtenemos la expresión del acotamiento del error, ¿cierto? Basado en la premisa en que la derivada de orden n más 1, ¿cierto? Debe satisfacer esas desigualdades, o sea, simplemente debe estar acotada. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, por ese n factorial quedaría n más 1 factorial, ¿sí? ¿Le podemos poner ahí de una vez? Ah, ok. Sí, aquí me falta multiplicarlo por n más 1 n factorial. Gracias, sí señor. Entonces, aquí estoy omitiendo esa parte, correcto. Es n factorial. Claro, el producto entre, aquí me quedaría, a ver, el n factorial del denominador, o sea, lo que tenemos ahí es 1 sobre n factorial y termina multiplicándose por 1 sobre n más 1. Entonces, claro, esto me termina dando 1 sobre n más 1 factorial. Perfecto, sí señor, tiene toda la razón.
Había omitido la escritura de ese n factorial. Bien, entonces ahí tenemos el acotamiento del error para el polinomio o el operador de Taylor. Importante cuando haya, digamos, que obtener exactamente ese acotamiento. ¿Cuál sería el inconveniente con esta escritura? Pues el inconveniente con esta escritura sería, en este caso, poder, digamos, establecer este factorial, ¿no? Si n es suficientemente grande, digamos, poder acotar. Pero no debería ser ningún problema si trabajamos bien los acotamientos y las desigualdades. Bien, ahora bien, debemos también revisar otras formas del error. Estas formas del error comprenden una llamada a la forma de Lagrange y la otra comprende la llamada forma de Cauchy, que se obtiene a partir de la de Lagrange, la de Cauchy, ¿cierto? Reemplazando por otra función, una función g de t, y la de Lagrange se obtiene a partir de, ¿cierto? La integral que se forma propiamente ahí, ¿cierto? Y el teorema del valor medio para las integrales. Es decir, dicho esto, lo que podemos ahí, digamos, ejemplificar como para dar a entender de por qué esa fórmula puede aparecer de esa manera, y es lo que decíamos al principio, de poder, digamos, desarrollar esta integral que aparece aquí, ¿no? Es decir, esta integral que está acá termina dando, o mejor, esta integral que está aquí termina dando en la forma general de la cual estamos hablando aquí, en la forma de Lagrange. O sea, en última lo que estamos diciendo es que nuestro error, a ver, estamos hablando en últimas que nuestro error enésimo de x, ¿cierto? El cual va a estar dado como 1 sobre n factorial de la integral que va entre a y x de x menos t, de este x menos t elevado a la n por la derivada enésima más 1 respecto a t, ¿cierto? En últimas, lo que vamos a decir es que podemos utilizar el teorema del valor medio ponderado para integrales. Ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Lo pueden consultar. Inmediatamente esta integral lo vamos a poder tomar como la derivada de orden n más 1 evaluada en un punto C. Y ese C, bueno, ese C es minúscula, evaluada en un punto C, y ese C debe estar comprendido entre el valor A y el valor X. Bueno, aquí lo aclara, mírelo. Por eso estamos hablando del punto medio prácticamente. Es un valor que está entre A y X, ¿sí? Bien. Y esto por la integral, ¿sí? Que va desde A hasta X. Y en ese caso me quedaría X menos T elevado a la n, ¿cierto? De t. Y pues ya saben que esa integral ya la tenemos, ¿verdad? Que fue la integral que acabamos de mencionar, mírenla, aquí está, que es esta misma. O sea que dicho de esta manera, en última lo que podemos decir es que termina siendo que el error enésimo respecto a x va a ser esto, ¿cierto? Que es la derivada de orden n más 1 en el punto C, que está comprendido entre a y x, multiplicado por el valor de esta integral, el cual ya sabemos que es x menos a elevado a la n más 1, ¿cierto? Todo esto partido o dividido entre n más 1, ¿cierto? Ya no factorial, ¿no? Porque no tenemos multiplicado el 1 sobre n factorial, sino simplemente sobre eso. Bien. Mentiras, aquí tenemos todavía este 1 sobre n factorial. Aquí todavía tengo este 1 sobre n factorial, incluso aquí también lo omití, debo escribirlo, ¿verdad? Entonces sigo teniendo el n más 1 factorial. Entonces igual, aquí tenemos un 1 sobre n factorial, y entonces aquí sí sigue siendo n más 1 factorial. Bien, que es la fórmula que tenemos aquí de Lagrange, y a partir de esa fórmula se obtiene también la fórmula de Cauchy. Esta fórmula va a ser muy útil cuando nos estén pidiendo propiamente, por ejemplo, un error en donde conozcamos cuáles son las formas, ¿cierto?, de las derivadas enésimas más 1 de las funciones. Nótense que si estamos diciendo, para el caso del ejemplo, miren, aquí ya lo tenemos. Entonces nos dio esta integral, pero
¿qué nos vamos a poner a hacer integral? Mejor utilicemos el ordenador para solucionarla, ¿verdad? O simplemente vayamos a la fórmula y tomemos en cuenta. Aquí ya sabemos que nuestro a vale 0, ¿cierto? Para este ejemplo nosotros dijimos que nuestro a valía 0 y que nuestro x valía 1. Es un ejemplo, ¿verdad? Ilustrativo. Pues bueno, ¿qué pasa si tomamos los mismos valores y nos venimos acá a esta fórmula que está aquí? Pues para el ejemplo anterior, pues dijimos que e de orden 10 en última, ¿cierto? Va a terminar siendo esta derivada, ¿cierto? De orden 11. Miren, ya sería la derivada de orden 11 de esa función, que sigue siendo Euler, o sea, Euler elevado a la c, SC, por x, que sería 1, menos el valor de a, que en ese caso es 0. Si ven que mientras x sea mayor que a, la desigualdad sigue siendo positiva, por eso me cambian en la anterior definición, elevado a la n más 1, es decir, a la 11 sobre 11 factorial. Ahí tenemos el desarrollo o la solución, mejor, de esa integral, pero seguimos teniendo ahí una incógnita. ¿Cuál sería la incógnita en ese caso? Este valor, ¿verdad? El valor de c. Entonces debemos encontrar un c, y acuérdense que aquí ese c debe estar entre el valor de c, de a, y el valor de x. O sea, este c perfectamente debe estar entre 0, que es nuestro valor de a para ese caso, y 1, que es nuestro valor de x. O sea que uno podría pensar que un candidato para ese c inmediatamente podría ser un medio. Bien, y observen que ahí ya nos quedaría entonces encontrada la fórmula de, o mejor, la cantidad equivalente al aproximar el número de Euler por un polinomio de grado 10, ¿cierto? Respecto a la fórmula del error. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Vale, entonces continuamos. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo para observar cómo se desarrolla lo que ya vimos del el error respecto a Taylor, ¿cierto? Cómo vamos a poder acotar y cómo vamos a poder, digamos, dimensionar lo que nos dicen ahí. Entonces nos dice el ejemplo número 1. Encuentre un valor aproximado para raíz de 3 de 28, raíz cúbica, perdón, de 28, utilizando un polinomio de grado 2 y estime el error. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta ahí es observar y obtener cuál es nuestra función, cuál es la función que en ese caso nosotros estamos utilizando para poder realizar ese cálculo. Pues creo que ustedes lo pueden ver ahí con mucha claridad, y nuestra función es la función f de x igual a la raíz cúbica de x, ¿verdad? Y nos dicen que en este caso, ¿cuál es nuestro punto? ¿Cuál es el punto, digamos, que estamos evidenciando para encontrar este error? Pues nuestro punto aquí sería, en este caso, x igual a 28, ¿verdad? Bien, entonces inmediatamente lo que vamos a hacer es decir, a ver, que f de 28 va a ser la raíz cúbica de 28. Ahí tenemos la expresión la cual nos están solicitando, ¿verdad? Para este caso nos piden encontrar cuál es la raíz cúbica de 28. Bueno, en realidad, ¿cuál es la aproximación para la raíz cúbica de 28? Ustedes acá van a encontrar ese valor, ¿cierto? Y lo van a tener ahí para luego poderlo contrastar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el polinomio, en este caso de grado 2, polinomio de Taylor de grado 2, para poder hacer la estimación del error. Recuerden que ese error también es susceptible al grado del polinomio respecto al cual estemos hablando. Bien, entonces vamos a hablar, necesitamos las derivadas, ¿verdad? Entonces necesitamos hablar de la primera derivada de la función respecto a x. Y esta primera derivada, como es, esto se puede escribir, ustedes bien lo saben, como x elevado a la 1/3, ¿cierto?
Entonces inmediatamente tenemos que esa primera derivada es 1/3 de x elevado a la menos 2/3. Ahí tenemos nuestra primera derivada. Y vamos a calcular nuestra segunda derivada. Bien. Entonces nuestra segunda derivada aquí va a ser, tenemos menos 2/3 por 1/3, quedaría menos 2/9, ¿cierto? De x, restamos 1, entonces serían menos 5/3. Perfecto. Bien, ahí ya tenemos nuestra segunda derivada. Bien, entonces ya para ese caso podemos escribir nuestro polinomio de Taylor de grado 2, ¿verdad? Es decir, que podemos decir, bueno, vamos aquí a escribirlo como operador. El operador de orden 2 de la función raíz cúbica de x va a ser igual, y en este caso pues tenemos que f de 28, ¿verdad? Bueno, ya propiamente utilizando, vamos a utilizar la manera generalizada primero. Entonces vamos a decir que, sí, aquí tenemos evaluado en el punto de una vez, sí, aquí tenemos que decir que es f de 28, ya estamos hablando en el punto, más la primera derivada evaluado en 28, ¿verdad? Por x menos, bueno, hablamos de 28 acá, y bueno, aquí tenemos, no hemos definido cuál es nuestro valor de a, ¿verdad? No hemos dicho cuál es nuestro valor de a para poder evaluar. Entonces aquí no puedo estar escribiendo este 28 todavía. Para no hacer tan extenso, digamos, este valor, puesto que estamos hablando de un número c intermedio que esté, si lo tomamos a partir de 0, supongamos, sí, estamos tomando no alrededor de 0, entonces para tomar un número cercano y un intervalo, digámoslo así, entre comillas, corto, voy a decir que este valor a lo voy a sugerir como 27, ¿listo? Para tomar un valor a que esté entre 27 y 28, ¿sí? Para no extendernos tanto. Recuerde que ese c respecto al cual nosotros estamos trabajando es un valor que debe estar entre 27 y 28. Entonces si lo tomo desde 0, pues es un intervalo muy amplio, ¿verdad? Y existen muchísimos valores. Entonces por eso sugiero 27. Bueno, entonces ahora sí puedo completar aquí en estos términos mi derivado y mis funciones. Entonces sería en este caso sí 27, f' evaluada en 27 por x menos 27, ¿cierto? Que es el punto a sobre el cual estamos trabajando, más nuestra segunda derivada evaluada en el punto 27, en el valor 27, sobre, ¿cierto? 2 factorial por x menos 27 elevado al cuadrado. Ahí tenemos nuestro polinomio de grado 2 o nuestro operador de grado de orden 2, disculpen. Bien, ahora en últimas esto también lo podemos escribir como f evaluada en 27. Bueno, al evaluar la raíz cúbica de 27, entonces tenemos que eso es 3, ¿cierto? Más f', entonces aquí evaluamos esto y me daría 1 sobre 27, ¿verdad? Por x menos 27, y aquí tenemos 2 factorial y tenemos menos 2 novenos por 27 a la menos 5 tercios, o sea, esto es un valor menos, aquí podemos decir que esto entonces en última nos quedaría como 2 partido entre el producto de 2 por 9 por 243. Ustedes pueden comprobar esos cálculos. Y todo producto de x menos 27 elevado a la 2. Ahí tenemos nuestro operador. Entonces operador o polinomio, ¿no? De orden 2 de la raíz cúbica de x. Ahora sí vamos a calcular nuestro valor exacto.
Es decir, en ese caso, el operador de orden 2 de la raíz cúbica de 28, que es el punto sobre el cual nosotros estamos trabajando, pues va a ser igual, bueno, reemplazando el valor de x que tenemos acá y que tenemos acá, ¿cierto? Y haciendo estas operaciones, debería darnos aproximadamente algo como, ustedes me lo corroboran por favor, 3,036,5 79 789. Bueno, ahí tenemos ese valor. Ese sería nuestro valor aproximado, ¿correcto? Ahí tenemos nuestro valor aproximado. Entonces ahí lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos piden, primero que todo, nos piden un valor aproximado para este número, ¿verdad? ¿Alguien ya encontró el valor exacto de raíz cúbica de 28 para que por favor me lo regale? $3.0365. A ver, tenemos aquí 3 Punto 03 65 5 sí 88 sí 97 sí 2. gracias, y ahí continúa, ¿no? Muy amable. Observen, miren, comparemos nuestro valor exacto, ¿cierto? Que está acá, es el que tenemos como subrayado en verde, y nuestro valor aproximado. Tenemos 4 cifras significativas, miren, 2, 4, 2, 4, y a partir de la quinta ya tenemos el error, ¿correcto? O sea que tenemos una aproximación de 10 a la menos 4 aproximadamente. Es un error aproximado de menor que 10 a la menos 5, ¿sí? Que 10 a la menos 5. Bueno, eso también lo vamos a ver ahora en otro ejemplo. Bien, continuamos aquí entonces. Tenemos entonces que en este caso vamos a obtener cuál es la fórmula de nuestro error, ¿sí? Hasta ahora hemos encontrado únicamente esta característica para, bueno, el operador de Taylor de orden 2, el valor aproximado y nuestro valor exacto. Ahora, basado en la definición anterior, en la que tenemos aquí, vamos a encontrar nuestro error de orden 2, pero nótense que necesitamos la derivada de orden n más 1, la cual no he calculado, ¿verdad? Entonces vamos a escribirla por acá. Nuestra tercera derivada de esa función x, ¿cierto? En x, pues va a ser igual, tenemos menos 2 novenos por menos 5 tercios de x a la, que tenemos menos 1, menos 7 tercios. Tenemos la expresión más 10 27avos. ¿Correcto? Señor. De x elevado a la menos 8 tercios, ¿verdad? Señor. Ok, gracias. A la menos 8 tercios. Perfecto. Listo, ahí tenemos escrita nuestra forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, utilizar la forma del error. Vamos a utilizar esta, miren, que es como, en ese caso, se aplica mejor la forma de Lagrange, ¿verdad? Entonces tenemos que es la derivada de orden n más 1 evaluada en el punto C. O sea, en última lo que tenemos es que escribir, bueno, aquí el error de orden 2, en este caso de x, que ¿cuál es nuestro x? 28. Va a ser igual a la derivada de orden n más 1, que aquí la tenemos, es 10 27avos, y aquí tenemos 28 elevado a la menos 8 tercios. Todo esto dividido entre n más 1 factorial, o sea, en este caso sería 3 factorial, ¿cierto? Y démonos cuenta que sigue ahí, x menos a la n más 1. Entonces,
x menos a, entonces tenemos que es 28 menos el valor de a sugerido, que en este caso era 27, elevado a la n más 1, o sea, en este caso elevado a la 3. Bien, entonces continuemos aquí, esto me daría igual. Bien, aquí tenemos 3 factorial, ¿cierto? Entonces tenemos 10 por 28 elevado a la menos 8 tercios sobre 3 factorial por 27, y acá tenemos 1 elevado a la 3, ¿cierto? Creo que omití un valor ahí, ¿verdad? Y estoy omitiendo nuestro valor de C, ¿correcto? Nuestro valor de C es el valor respecto al cual estamos evaluando la derivada en enésima más 1, observen, bien, y nuestro valor de C aún no lo hemos encontrado. Entonces aquí esto no es 28, sino es el valor C. Bien, aquí escribimos nuestro valor C y aquí escribimos nuestro valor C. Finalmente vamos a poder decir que este E de orden 2 evaluado en 28, ¿cierto? Nomás va a terminar siendo 10 sobre 27, ¿cierto? Por 3 factorial tenemos ahí, ¿verdad? Creo que ese 3 factorial no lo estamos todavía dividiendo. Aquí tenemos el 3 factorial, correcto. Bien, entonces tenemos aquí tenemos 3 factorial, o sea 6 multiplicado por 27, y todo esto por la C elevado a la menos 8 tercios, ¿cierto? Que en últimas podemos escribir esto como 10, bueno, y se puede simplificar, ¿no? Sobre 162, y aquí por 1 sobre, y aquí tenemos como para dar forma a esta raíz, tenemos la raíz cúbica, ¿cierto? De ese valor C elevado a la potencia 8, aquí elevado a la 8. Creo que ahí no es muy claro, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito mejor. Esa es la misma escritura de una forma diferente, ¿no? Usando las propiedades de los exponentes. Entonces tenemos un por, aquí tenemos la raíz cúbica de nuestra C elevado a la potencia 8. Bien, ese es nuestro cálculo, ¿cierto? Entonces podríamos encontrar un valor de C para el cual digamos se nos dé la expresión, y recuerden que ese valor C ya hemos dicho, ¿cierto? Que es un valor que debe estar entre 27 y 28. Perfectamente podemos decir que nuestro C vale 27.5, ¿verdad? Y entonces, si nosotros decimos que nuestro C vale 27.5, pues inmediatamente con esta fórmula que tenemos aquí, o esta misma, ¿cierto? Vamos a poder encontrar cuál es la estimación del error al calcular la raíz cúbica de 28 a través del operador de Taylor de orden 2. Bien, ¿hay alguna pregunta? Bien, ese cálculo numérico lo realizan ustedes. Perfecto. Observemos otro ejemplo. Otro ejemplo del operador. Es un ejemplo similar, pero no vamos a utilizar, digamos, la misma estructura que utilizamos en el caso anterior. Entonces ahorita dice C a f de x igual a 2e a la 2x. Dice encontrar un n, y cuando me dicen este n, lo que me están pidiendo en últimas es encontrar el grado del polinomio o el orden del operador, tal que al aproximar f de 1, ¿sí? F calculado en 1 por el polinomio de Taylor
de orden n, ahí nos están preguntando ese n, en x sub 0 igual a 0. Este x sub 0 recuerden que es el mismo valor de a, ¿sí? No lo vayan a olvidar. Vamos a escribirlo acá para que no se olvide. Recordar que este valor de acá es el mismo que nosotros decimos como a. Bien, alrededor de a igual a 0. Y que ese error sea menor de 1 sobre 1000, o sea, de 10 a la menos 3. O sea, ya nos están pidiendo de acotar ese error para saber cuál debe ser entonces el valor del polinomio que no supera, ¿cierto?, 10 a la menos 3 como error. Entonces vamos a ver cómo se realiza eso. Obviamente para esto pues necesitamos primero encontrar las enésimas derivadas de esta función, ¿cierto?, para poder reescribir nuestro polinomio o nuestro operador, ¿sí? Entonces en este caso pues bueno, sabemos que nuestra primera derivada de x va a ser igual a 2e a la 2x, ¿verdad? Bueno, si podemos seguir calculando. Sabemos que nuestra segunda derivada va a ser igual a, en este caso tenemos otra vez 2 por 2, un 4, ¿verdad? Pero creo que lo voy a escribir mejor como 2 a la 2 por e a la 2x. Bueno, y creo que así sucesivamente es evidenciable que nuestra derivada de orden enésima respecto a x finalmente va a tener la estructura 2 a la n por el Euler elevado a las 2x. Claro, esos ejercicios sobre estas funciones y cuando nos están hablando de orden n, pues bien, porque digamos tienen un patrón, ¿verdad? Tienen una forma generalizable en sus derivadas enésimas y enésimas más 1. Bien, entonces ahí tenemos. Ahora, tenemos que evaluar cada una de ellas, ¿cierto?, en 0, alrededor de 0, porque es el punto sobre el cual nos están preguntando, alrededor del cual nos están preguntando. Entonces tendremos que evaluar la f, la f'. Entonces la f sería esta misma. Sabemos que aquí me daría un 1, entonces siempre aquí me está dando un 1, entonces sería un 1, un 2 a la 2 y así sucesivamente son 2 a la n. O sea, aquí lo que podemos decir es que la f de orden enésima evaluada en el punto 0 termina siendo de la forma 2 a la n. Ahí tiene esa forma también generalizable. Por lo tanto, nuestro operador, el operador de orden n, ¿cierto?, de esa función x, bueno, vamos a escribirla acá ya que estamos hablando del operador. En últimas estamos diciendo que es el operador de e a la 2x. El operador de e a la 2x es igual, y entonces me quedaría la sumatoria de 1 más 2x, ¿cierto?, más 2 a la 2, o sea 4 sobre 2 factorial, o sea sobre 2, x a la 2, y así sucesivamente. Entonces tendría aquí 8, ¿cierto?, 2 a la 3 sobre 3 factorial, x a la 3, más, y así sucesivamente hasta, y tendríamos aquí la expresión 2 a la n sobre n factorial por x a la n, pues la cual también la podríamos generalizar en una sumatoria, ¿verdad? Es decir, podemos decir que esto sería t sub n, sigue siendo de orden n, ¿no? Mírenlo, el orden no cambia, de e a la 2x, y acá tenemos que es igual, entonces en este caso sería la sumatoria que iría desde k igual 0 hasta n de 2 a la n. Bueno, aquí hablamos de k, de 2 a la k, ¿sí?, x a la k, todo partido entre k factorial. Ahí tenemos nuestra forma de ese operador, del operador del polinomio. Ahora bien, entonces debemos calcular primero que todo la fórmula expresada de manera general para el error. Es decir, eso en últimas quedaría de la forma, el
error de orden n respecto a x de esta función, entonces necesitaríamos también una derivada más, ¿verdad? Deberíamos agregar aquí la derivada de orden n más 1 respecto a x, y de esa misma forma sigue la estructura, me daría 2 a la n más 1 por e a la 2x, ¿cierto? No tiene ningún inconveniente. Bien, entonces ese error o resto también se llama, no les había dicho, pero es el error o resto, ¿verdad? Entonces sería la derivada de orden n más 1, ¿verdad? O sea, 2 a la n más 1 evaluada en el punto C, o sea, multiplicado por e a la 2 por C. Todo esto dividido entre n más 1 factorial, ¿sí? Y esto multiplicado por x a la n más 1. Noten que aquí yo no he reemplazado ningún valor de x porque no nos han dicho, bueno, ya aquí tenemos el valor, ya tenemos aquí el valor sobre el cual vamos a trabajar. Entonces este x ya podría ser reemplazable en 1. Perfecto. Pero la n no. La n nos están diciendo simplemente es, usted encuentre cuál es ese valor de n bajo el cual el error va a ser menor que 10 a la menos 3. Entonces inmediatamente podemos hacer lo siguiente para darle validez y paso al valor de 1. Entonces el error de orden n en 1 pues no es más que 2 elevado a la n más 1 por e a la 2c, todo partido entre n más 1 factorial. Bien, porque aquí me quedaría 1 elevado a la n más 1. Ahora entonces debemos empezar a acotar ese error. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar inmediatamente. Entonces continuamos acá. Vamos a decir lo siguiente. Entonces 2 elevado a la n más 1, y aquí es importante el acotamiento que se realice. Si el acotamiento no está bien planteado, no nos va a dar en este caso ese valor n solicitado, n más 1 factorial. Entonces vamos a ver, bueno, entonces ahora tenemos que evidenciar entre qué valores debe estar c, ¿cierto? Entre cuáles valores debe estar c. Entonces la c debe ser un valor que puede estar entre 0 y 1, ¿verdad? Esa c tiene que ser un valor que está entre 0 y 1. C tiene que ser un valor que está entre 0 y 1, ¿correcto? Si la c es un valor que está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces inmediatamente noten lo siguiente, e a la c, bueno, antes de eso puedo hacer también lo siguiente, acá, bueno, sí lo podemos hacer de esa manera. Entonces, e a la c también va a estar entre e a la 1 y entre e a la 0, ¿correcto? Si c es un valor que está entre 0 y 1, entonces se cumple esta desigualdad que tenemos aquí también. Ese hecho lo vamos a utilizar aquí, ¿cierto? Porque como c es un valor que es menor que 1, entonces toda esta expresión va a ser menor que cuando reemplace este valor en 1. O sea, esto va a ser menor que 2 a la n más 1 por e a la 2 por 1, que era lo que les decía. Todo esto dividido entre n más 1 factorial. ¿Sí? Esto lo obtengo de esta desigualdad. Bien. Entonces para este caso, bueno, y esto multiplicado por 1 a la n más 1, pero ya no tenemos necesidad de hacer esto. Ahora obtenemos aquí e a la 2, ¿verdad? E a la 2. Y sabemos pues que e a la 2 en este caso pues tiene un valor que es mayor, ¿cierto? De 8 inmediatamente, ¿cierto? Pero podríamos decir que esto es un valor menor que 9, ¿correcto? Entonces, de hecho, en ese caso, e a la 2 es el valor, ni siquiera es mayor que 8, miren.
7,38, ¿cierto? Bueno, puntos suspensivos. Entonces, ni siquiera es mayor que 8, pero bueno, esta desigualdad queda bien, ¿sí? Es decir, usted puede tomarla de la siguiente manera. Entonces, hago aquí, abro un espacio acá para poder identificar esa desigualdad. Bien, usted puede decir lo siguiente para tomar en cuenta esa desigualdad. Aquí, para tomar esta. Usted puede decir, si el número de es menor que 3, pues inmediatamente el número a la 2 sigue siendo menor que 3 a la 2. ¿Listo? Y ahí se construyó entonces esa desigualdad. Entonces, si yo ya no pongo a la 2 como está aquí, porque acá dice, en este caso ya tengo es un 2 por 1, o sea 2. Si ya no, voy a poner en este caso un 3 al cuadrado. Entonces, como al cuadrado es menor que 3 al cuadrado, inmediatamente todo esto, ¿sí? Inmediatamente todo esto va a ser menor que la expresión cuando aquí reemplace por 3 al cuadrado. O sea, esa expresión me va a quedar menor que 2 elevado a la n más 1, ¿cierto? Multiplicado en este caso, y ya la tenemos entonces por 3 a la 2. Ya le da validez a mi desigualdad. Y miren que ya voy encontrando un acotamiento, que en últimas lo que necesito es eso, ¿no? Poder encontrar el acotamiento para definir ese n. Y aquí partido entre n más 1 factorial. Perfecto. Bien. Ahora, tenemos que 2 a la n, bueno, esto es 9, y acá tenemos como 2 a la n por 2, ¿verdad? O sea que esta expresión también la podemos escribir como 2 a la n por 18. Y todo esto sigue siendo partido entre n más 1 factorial. Ahora, entonces, bueno, tenemos que llegar a la conclusión de hacia dónde va esto. Pues ya dijimos, miren que todo esto es una suma de acotamientos, de desigualdades. O sea que si enésimo es igual a esto, pero esto, a su vez, mírenlo, es menor a todo esto, entonces lo que me da a concluir ahí es que el error de orden n es menor, ¿cierto?, que 2 a la n multiplicado por 18 sobre n más 1 factorial. Y ya tengo mi acotamiento, que era lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque dicho esto, entonces ya puedo decir que en este caso, si nosotros tomamos un n igual a 10, ¿sí? Porque ¿qué tenemos que saber? Que para poder, digamos, obtener este n igual a 10, debemos haber hecho de que nuestro error de orden n en x sea menor de 10 a la menos 3. O sea, que esto que está aquí sea menor que 10 a la menos 3. Y nos vamos a dar cuenta que eso se cumple cuando n vale 10, ¿sí? O sea que nosotros vamos a decir aquí que en este caso nuestro error cuando el polinomio es de grado 10 en el punto 1, porque ya estamos hablando del punto 1, va a ser menor de 2 a la 10, ¿cierto?, multiplicado por 18, y todo esto dividido entre 10 más 1 factorial, y esto va a ser igual a 8 sobre, bueno, ustedes pueden hacer ese cálculo, 17.325, si no me fallan los cálculos que realicé. Y esto aproximadamente es igual a 0,00046 puntos suspensivos, y des en cuenta que esto ya es más pequeño o menor que 1 sobre 1000, o sea, menor que 10 a la menos 3. Por lo tanto, ahí demostramos que para cuando n vale 10, nuestro error, o para cuando el polinomio de Taylor de esa función es menor de 10, se cumple que el error está por debajo de 1 sobre 1000 o de 10 a la menos 3. Preguntas.
Bueno, pues si no tienes más preguntas, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente en la siguiente sesión. Hasta luego.